Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No importa la hora que sea porque estás escuchando Historia Oculta, el podcast en donde hablamos sobre el lado desconocido de la historia. Y como siempre me acompaña el segundo mejor Horrocrux de la historia. Nagini, ¿cómo estás? Me encuentro bien, pero soy el mejor porque sigo vivo. No. El mejor definitivamente era el diario de Tom Riddle. A él le dedicaron una película entera. Bueno, tal vez sí. Bueno, Nagui, por lo que sé, hoy estás muy contento porque ganó el Checo Pérez y lloraste como 25 minutos. Es real, lloró y estamos grabando después de que lloró. Si pueden ver, Sí, sus ojos están rojos. Me emocioné mucho, de verdad. El Checo se merece el cielo. Ojalá y sí lo firmen en Red Bull. Estás en mi corazoncito, chico. Sí, que te mando un beso en el queso, Checo. Si algún día lo escuchas, por favor, déjalo que te conozca. Tantito, 5 minutos, ¿no? Que te la chupa, dicen. No. Y por supuesto, su host, Daniel. Nagui, en este episodio voy a hablar de un tema que relaciona el inicio de los libros de autoayuda al hombre con el récord mundial de mayor cantidad de libros escritos, Hollywood, ciencia, psicología, viajes astrales, regresiones a vidas pasadas, historias increíbles y como la cereza del pastel, la fundación de una nueva religión. ¿Sabes de quién estoy hablando? Empecé creyendo con Jordi Rosado y el Cubele y los libros que he escrito, pero después me perdiste con tantas cosas que dijiste, güey. Nagui, por primera vez en la vida latinaste. El día de hoy vamos a hablar de Jordi Rosado y el mejor libro jamás escrito en toda la historia. Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer con él. Mi mamá lo compró, güey. Mi mamá lo compró. Jordi Rosado, si escuchas esto, chinga tu madre. O bueno, invítanos a tu programa, pero sí te mamaste. Le creaste muchos conflictos a mi mamá. Sí, güey. Lo peor es que sí le creía al libro. Sí, está cabrón. Bueno. No, Nagui, vamos a hablar el día de hoy de la cienciología. Específicamente vamos a hablar de hoy de su fundador. Vamos a hablar del señorito Ronald Hubbard. Así que amigos, bienvenidos sean todos ustedes a Historia Oculta, Cienciología, L. Ronald Hubbard. Lafayette Ronald Hubbard nació en Nebraska en 1911. Era un niño de ojos grises y pelirrojo. ¿Sabes lo que eso significa, Nagui? Que era el diablo. No, pero casi, que no tenía alma. Porque recuerda que si eres pelirrojo no tienes alma. Gracias, South Park. South Park imponiendo moda y hablando y haciendo bien las cosas. No cancelen South Park. South Park es uno de los mejores programas que existe. Si te duele es porque es verdad. Bueno, Ron era hijo de Harry Ross, Hob Hubbard, le decían Hob de cariño, que era un militar, y de Leodora May Waterbury. Cuando Ronald Hubbard nació, su padre había dejado la milicia para regentar un teatro. El teatro se llamaba el Teatro Familiar, que pese a su nombre compartía el edificio con 2 pelódromos, chicheros o burdeles. Como a ustedes les guste decirle, realmente yo no tengo bronca y siento que se entiende igual. Ya de pequeño a Ron le gustaba mirar las obras que allí se representaban. ¿En el chichódromo? En el chichódromo, ese es nuevo, güey. ¿O es chichero o pelódromo, güey? Pero el chichero, bueno. Le gustaba ver las obras en el chichero. Yo creo que sí, porque de grande fue bastante mujeriego. Pero no, específicamente aquí era chiquito y todavía no le interesaban tanto los pelos. Entonces veía las obras en el Entonces veían las obras en el teatro. Okay. Sin embargo, la empresa cerró sus puertas cuando se inauguró cerca del lugar un teatro mucho más grande. En 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, el padre de Hubbard decidió alistarse de nuevo en la Marina. Cuando terminó la guerra, su padre decidió hacer carrera en la Marina una vez más, y la familia Hubbard se lanzó a la inestable vida militar. Esto influiría de gran forma en Ron, ya que tuvo la posibilidad de conocer a muchísimas personas, entre las cuales se destacan un anciano hechicero llamado Old Tom Madfeathers, o el viejo Tom Plumas Locas, el cual supuestamente lo hizo hermano de sangre de los indios Pies Negros. Hubbard afirma que Old Tom hacía exhibiciones de magia saltando a casi 5 metros de altura para después flotar y sentarse en la parte superior de su tipi. Otra persona que influiría en su forma de ser la conoció en un viaje de 11.000 kilómetros que emprendió en 1923. Uno de sus compañeros de viaje fue el comandante Joseph C. Snake Thompson, el cual era del cuerpo médico de la Marina estadounidense. Thompson era un neurocirujano, naturista y en otro tiempo espía, lo cual causó una viva impresión en el muchacho. Que bueno, siendo sincero, yo también estaría muy impresionado aún así a esta edad. Pues sí, era un güey muy, muy talentoso. Sí, de múltiples habilidades, por ponerlo de alguna forma. Pero aparte también Snake era amigo personal de un señorito que no creo que ninguno de ustedes haya escuchado nunca, pero pues le decían Sigmund Freud. ¿Tú lo conociste? No, güey, ¿qué hace? ¿Quién es o qué? Nada más decía que todo estaba relacionado con el sexo. Igual y tenía disfunción eréctil. Y por eso estaba tan traumado el güey. Bueno, sin duda, Thompson entretuvo al joven Hubbard con las historias de sus aventuras como espía en Extremo Oriente. Thompson fue educado en Japón por su padre, ya que era misionero. Thompson obviamente hablaba japonés con soltura.
Había pasado la mayor parte de los comienzos de su carrera militar deambulando por Asia, haciéndose pasar por un herpetólogo en busca de serpientes raras, mientras de manera encubierta recababa información de inteligencia y cartografiaba posibles rutas de invasión. Nunca me lo topé, güey. ¿No? No. Pero es que él fingía ser un herpetólogo, güey. No lo era. Ah, con razón. Eso tiene más sentido para ti, ¿verdad? Sí. Sí, yo decía lo mismo. Porque de hecho yo estaba pensando y te decía, ay, caray, le voy a preguntar a Nagi si lo conoció. No, la neta no me sonaba. No, bueno, pero ahora sabemos que pues no te sonaba porque en realidad no era un herpetólogo. Una de las máximas de Thompson era, si no es verdad para ti, es que no es verdad. Una máxima que hoy en día se utiliza en la cienciología y desafortunadamente en la vida diaria, ya que la gente no está dispuesta a aceptar la realidad porque le tiene miedo a que lastimen sus sentimientos. Ah, él fue el que hizo la canción de "No es cierto". No hagas caso, no es cierto. Pobrecito, nadie le hacía caso a esa pinche... ¿qué era una flor? Era una flor. Y ahora van a legalizar la marihuana. La flor ha de estar bien triste. Ya de estar inyectándose sus marihuanas. Bueno, si Maradona decía no te drogues, güey. Descansa en paz, Maradona. Bueno, Thompson acaba de regresar de Viena, donde la Marina lo había enviado para estudiar con Freud. El psicoanálisis, según explica Thompson, repito, esto lo decía Thompson, el psicoanálisis es la técnica de descubrir las motivaciones inconscientes perjudiciales para la salud o la felicidad del individuo. Una vez que el paciente entiende los motivos que subyacen en su comportamiento neurótico, sus síntomas desaparecen automáticamente. ¿Tú crees en eso, Nagui? No. ¿No? Bueno, tal vez. Bueno, Hubbard sí creía en esto. Esto será una base fundamental para la fundación de la cienciología, como veremos a lo largo del episodio. También veremos que Thompson fue la mayor influencia que tuvo Ron porque toda su vida intentó ser como él, incluso inventando 1001 madres. Tiempo después transfirieron al padre de Ron a la UAM. No la universidad. ¡A la poderosísima BUAM! A la UAM, ni más ni menos, la Universidad Autónoma, ¿qué? Metropolitana. No, Nagui. La UAM es una isla de Estados Unidos que está en la península de Corea. Sin embargo, a Ron lo dejaron con sus abuelos. Hubbard hizo 2 viajes para visitar a sus padres en la UAM. Ah, es literal Guam, G-U-A-M. Es correcto. Ok. Aquí empieza lo divertido, que son las 1000 historias de Ron Hubbard. Les voy a contar lo que decía Ron y después lo que sucedió realmente. ¿Estás de acuerdo, Nagui? Sí, dale. Según Ron, uno de los viajes incluyó un desvío a China, donde supuestamente inició su estudio en las religiones orientales, tras encontrarse con magos y santos. Observó meditar a los monjes durante interminables semanas. Sin embargo, donde quiera que iba el adolescente Hubbard le preocupaba una cuestión crucial. ¿Por qué? Disfunción eréctil. De hecho, sí tenía disfunción eréctil. Ahí está, carnal. Curiosamente sí tenía, porque al ratito se los voy a platicar. Pero escribió como meditaciones que se ponía en los oídos, que decía, si te paras, si se te para, si se te para. Ahorita cuando lleguemos a eso, no solamente decía eso, decía 1001 madres más. Ok. Bueno, pero decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento y miseria humana? ¿Por qué el hombre, con toda su antigua sabiduría y conocimiento acumulados en textos eruditos y templos, era incapaz de resolver temas tan básicos como la guerra, la locura y la infelicidad? Porque la gente es estúpida. No, porque la realidad es que el viaje solo duró 10 días y Ron estuvo pedo esos 10 días. Ok, sí. Suena lógico. Es correcto. Todo eso era mentira. En 1930, Ron entró a la Universidad de George Washington a estudiar ingeniería como tú, Nagui. Pero era un estudiante mediocre como tú, Nagui. Para él, la ingeniería era un tema secundario. No ya me digas que un promedio de 6.2 es mediocre, güey. No es mediocre, es muy mediocre. Ah, cabrón. Güey, tengo punto 2 más que el resto de la universidad. Eres un cabrón, güey. Viva la UAM. No es cierto, no se crean, ¿eh? Para él, la ingeniería era un tema secundario, ya que en ese momento descubrió una de las pasiones que lo acompañarían por el resto de su vida, la escritura. Publicando su primer libro en 1932, daba inicio de una carrera de escritor que terminaría con el récord mundial de la mayor cantidad de libros escritos, 1084. O sea, 1084 libros diferentes, güey. ¿Qué imaginación tenía Pero este es cabrón? que también depende de qué tamaño son los libros. Porque si me dices que son de 3 o 5 hojas, pues... Como sea, güey. O sea, son libros, no son cuentos. Ok. Son libros. Amigos, procedo a eructar. Nagi, cuéntales algo mientras. Ya, tengo un chiste. ¿Cuál es el día que más te tienes que cuidar? ¿Cuál? El día atrás. Nagi, ve pensando en otro chiste porque esto fue muy temprano. Ok. Pero sí, ese te lo tienes que cuidar a menos de que a ti te guste. Que en ese caso no te lo cuides, sé feliz. Sí. También, en 1932, Ron organizó una organización
Ron organizó una organización. ¡Ay, Dios mío! Ron organizó una aventura que consistía en rentar un barco para hacer noticiarios, explorando al mismo tiempo las guaridas de los piratas del Caribe y los ritos vudú de Haití, güey. Pero estamos hablando de 1900 y tantos, ¿no? Sí, pero aún así no estás hablando de los piratas del Caribe que nosotros conocemos con John Depp. Pero aún así. O sea, sí, pero pues acuérdate que los piratas fueron de la conquista, güey. Entonces tenían sus guaridas en el Caribe, porque salían, se estacionaban en el Caribe y de ahí se iban. Okay. Bueno. El viaje fue una calamidad desde antes de zarpar. La tripulación consistía de 56 estudiantes y 3 marineros. La aventura se inició teniendo que remolcar a la Doris Hamlin, el barco que rentaron, para salir del puerto de Baltimore debido a la falta de viento. Este estuvo a punto de ser el final de la expedición, ya que el remolcador empezó a tirar del barco hacia el mar cuando el barco todavía estaba amarrado al muelle. Una vez en el Atlántico, el barco se encontró con un mar embravecido. Las velas mayores se rompieron en una tempestad cuando la expedición se dirigía hacia Santo Tomás. Después estuvieron parados 4 días en alta mar. Furioso, el capitán cablegrafió pidiendo ayuda y dinero. Luego dirigió el barco de regreso a Baltimore declarando que aquella era la peor expedición y de las más desagradables que nunca había hecho. Howard obviamente dijo que la expedición fue un éxito y que él era una pistola. Claro, como obvio. Cuando tenía 23 años, Hubbard se casó, dime. No, y escribió un libro sobre eso, supongo. Sí, escribió varios libros sobre eso, de hecho. Cuando tenía 23 años, Hubbard se casó con Margaret Louise Group, alias Polly. Se instalaron en una población pequeña de Maryland, cerca de la granja familiar. Ron intentaba abrirse camino como escritor de revistas profesional, pero en aquel entonces, a finales de 1933, tenía solo media docena de artículos publicados. Polly no tardó en preñarse y Ron tuvo que... y Ron tuvo que encontrar el modo de ganarse la vida. Así que se puso a escribir en revistas pulp. Ahí Ron escribió 47 novelas de vaquero para después dar paso a historias sobre submarinos y zombies ambientados en Rusia o en Marruecos. O sea, además de los 1084 libros, ¿escribió eso o eso se incorporó a los libros? Eso se incorpora. Okay. Ajá. Ron empezaba a demostrar que tenía una imaginación de te cagas. Su velocidad para escribir era tal que empezó a escribir a una máquina de escribir con un rollo de papel de carnicero para ahorrar tiempo. ¿No estaba drogado como el 90% de...? Sí, ahorita llevamos eso. Cuando terminaba una historia, rompía la hoja utilizando una regla, la enviaba por correo al editor. Como las revistas no querían que un mismo autor apareciera más de una vez en un mismo número, Hubbard adoptó varios seudónimos, llegando a acumular 20. En ese momento, Ron ya tenía 2 hijos con Polly. En 1938, en las vísperas de Año Nuevo, Hubbard tuvo una revelación que le cambiaría la vida y a la larga, la de muchos otros. Durante una operación dental, le administraron un gas anestésico. Según el propio Ron, mientras estaba bajo la influencia del gas, mi corazón debió dejar ¿Le debió dejar de latir? Según el propio Ron, mientras estaba bajo la influencia del gas, mi corazón debió dejar de latir. Era como deslizarse por un tobogán en un torbellino de escarlata, y sabiendo que uno se moría y que el proceso de morirse no tenía nada de agradable. En aquellos breves momentos de alucinación, Hubbard creyó que los secretos de la existencia misma le fueron accidentalmente revelados. Hubbard dijo que se había elevado del sillón del dentista en forma de espíritu, se había vuelto para echar un vistazo a su antiguo cuerpo y se había preguntado ¿y a dónde se va desde aquí? Luego, el espíritu incorpóreo de Hubbard advirtió que había una enorme puerta ricamente decorada a lo lejos. O sea, espera. O sea que lo que primero que pensó cuando se vio fue como ¿y ahora a dónde voy? Ajá. ¿Neta se pregunta eso? Sí. Yo me sacaría mucho de pedo, es como de ¡ah, chinga! Espérate. Ok. Luego, volteó a ver a su cuerpo y regresó a ver al frente y advirtió que había una puerta enorme, ricamente decorada a lo lejos, así que se dirigió hacia ella flotando. Al otro lado, Hubbard descubrió la respuesta a los temas que siempre habían desconcertado la mente del hombre, como ¿cómo empezó todo? ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Hay vidas pasadas? Y como una esponja él absorbía toda la información. De repente se produjo una especie de silbido en el aire y oyó una voz que decía «No, aún no estás listo». Y a través de un cordón umbilical sintió que lo regresaban a su cuerpo. Abrió los ojos y le dijo a la enfermera «Estaba muerto, ¿verdad?» ¿Qué crees que pasó? Estaba muerto. No. Hubbard no estaba muerto ni llegó a estar muerto. Solo estaba alucinando porque el dentista se le pasó la mano con el gas. Ok. Ajá. Pero bueno, esto puede ser que sí haya tenido una experiencia astral debido a que narra lo del cordón umbilical. Ajá, que es conocido como el cordón de plata.
Y sí, pues muchas veces alcanzan a ver cosas distintas cuando uno está en el plano astral. Pero bueno, aquí sabemos que este güey estaba alucinando porque se le pasó la mano la anestesia al dentista. Enfebrecido por la experiencia, escribió a toda prisa un librito titulado Excalibur. Hubbard envió excitados telegramas a varios editores de Nueva York, invitándolos a encontrarse con él en la estación de Pensilvania, donde subastaría un manuscrito que iba a cambiar el mundo. Pero Excalibur jamás llegó a publicarse. ¿Por qué crees que no llegó a publicarse en ella? Porque supongo que estaba muy loco pues todo lo que escribió, ¿no? No, porque Hubbard dijo que cuando los rusos se enteraron del contenido del libro, le ofrecieron dinero e instalaciones de laboratorio para que completara su trabajo. Cuando él lo rechazó, le robaron una copia del manuscrito de una habitación de hotel en Miami. ¿Es neta? Sí. Después dijo que decidió no publicar el libro porque las 6 personas que lo leyeron se sintieron tan conmocionados por sus revelaciones que llegaron a perder el juicio y se aventaron de un edificio. Está como la canción de Pokémon toda tétrica, güey. La realidad es que todo el mundo cree que el libro estaba bastante malo. ¿Y si se deprimieron tanto por haber gastado dinero en eso? No, porque no lo publicaron, nada más eran los editores que dijeron, ¿lo quieres leer? Sí, mon, está de huevo, güey, bye. ¿Pero por qué se suicidaron? No se suicidaron, güey. Aquel mismo año, Hubbard recibió una oferta para escribir en una revista llamada Outstanding Science Fiction, en donde conocería a un señorcito que tal vez tampoco han escuchado llamado Isaac Asimov. No, tampoco. ¿No? Busquen a Isaac Asimov, la verdad es que es un excelente escritor con las 3 leyes de la robótica. De hecho, Yo Robot está inspirado en uno de los libros de Isaac Asimov. Bueno, Ron encontró en la ciencia ficción una forma nueva de expandir aún más su imaginación, por lo cual se fue a vivir solo a Nueva York. Hubbard ahora vivía 2 vidas, una en la granja con su esposa y otra en Nueva York. El hecho de que Hubbard estuviera tan lejos de su esposa le daba la oportunidad de cortejar a otras mujeres, algo que hacía tan abiertamente que se convirtió en un objeto de admiración entre todos sus colegas escritores. Ron le echaba la culpa a Polly de sus infidelidades, alegando que ella ya no lo tocaba. Por supuesto, Polly se enteró de que andaba de cabrón y lo mandó a la chingada, pero se reconciliaron cuando ambos hicieron un viaje a Alaska, en donde se quedaron varados por varias semanas. Pero Ron aprovechó la oportunidad para ir a la radio local y decir que obviamente él no estaba varado, sino que estaba en una misión súper secreta buscando un agente alemán que había sido destinado a Alaska con órdenes de cortar la comunicación en caso de guerra. ¿Fue al dentista antes, de casualidad? No fue al dentista antes, y obviamente si estás en una misión súper secreta no vas al radio de Alaska, que el radio en 1940 era la principal forma de comunicación, a decir estas estupideces. Aparte en 1940, en época de guerra. No, esto fue antes de la guerra, pero aquí ya estaban oliendo que Alemania se iba a volver loca, entonces aprovechó. Pues en 1940 ya está la guerra, ¿no? Ah, sí, cierto, güey, estoy imbécil, güey, empezó en el 39, sí, cierto, güey, perdóname, soy estúpido. Discúlpenme, soy estúpido. Por algún momento me quedé con la idea de la fecha del 4 de la primera. Perdón. Unos meses antes del incidente de Pearl Harbor, Ron andaba buscando un puesto en la marina, pero era un inútil para todo lo que tenía que ver con lo físico. Así que de alguna forma se puso en contacto con un congresista, al cual convenció de enviar una carta de recomendación al mismísimo Franklin Roosevelt, diciendo que Ron era el hombre más brillante de todos los tiempos. Así, en julio de 1941 se incorporó a la Reserva Naval con el grado de teniente. Según Hubbard, ya le movía la pinche página. O sea, este güey creía que era el nuevo John Dee. Sí, algo así. Espérame, que no sé dónde verga quedé. Ahí está, ya encontré, perdónenme. Según Hubbard, entró en acción de inmediato. Posteriormente diría que iba a bordo del destructor Edsall, que fue hundido frente a la costa norte de Java. Según Hubbard, se perdió toda la tripulación excepto él, que logró llegar a la costa y desaparecer en la jungla. Hubbard decía que había sobrevivido al ametrallamiento de una patrulla japonesa mientras se ocultaba en la zona, que luego había escapado navegando en una balsa hasta Australia. Con un león y se llamaba Pai Patel. Es correcto. ¿Cómo se llamaba? El Richard Parker. Richard Parker, el leoncito. ¿No? ¿Era león o tigre? Era un tigre. En realidad, el Edsall se hundió hasta marzo de 1942, o sea, un año después de los hechos narrados por Hubbard. O sea, esto era mentira. En otra parte, Hubbard afirmaba que al estallar la guerra contra Japón había sido destinado a las Filipinas y que en primavera de 1942 fue trasladado de vuelta a casa en el avión privado del secretario de Marina, güey, como la primera víctima estadounidense repatriada de Extremo Oriente. Sin embargo, según los archivos de la Marina, Hubbard entrenaba como agente de inteligencia en Nueva York cuando estalló la guerra.
Ciertamente se suponía que había sido destinado a las Filipinas, pero su barco se desvió a Australia a causa del arrollador avance japonés en el Pacífico. Y ya le volvió a mover. Esto lo voy a cortar. Allí estuvo esperando otro transporte a Manila, aunque no tardó en enemistarse con el agregado naval estadounidense. De modo que enviaron a Hubbard de vuelta a Estados Unidos para que se le asignara otro destino. Hubbard se encontró de regreso en Nueva York, esta vez trabajando en la oficina de censura cablegráfica. Allí presionó para que se le destinara a bordo de un barco y se le diera la oportunidad de comandar un arrastrero reconvertido en cañonero, el IP-422, diseñado para la patrulla costera. Al entrar en el astillero naval de Boston, Ron se encontró frente a 100 y pico de reclutas. Al seguir investigando, descubrió que ninguno de ellos había embarcado más que por la razón de evitar la cárcel. Supuestamente, Hubbard pasó 6 semanas entrenando a aquella tripulación de convictos, convirtiéndolos en una magnífica unidad de combate. Según él, evitó 70 cargas de profundidad sin que se dañara su barco. Sin embargo, según los archivos navales, este Hubbard fue relevado del cargo antes de que el barco zarpara. O sea, según él había hecho unos ninjas super cabrones, pero en realidad nunca hizo nada. Hizo unos niños super cabrones que aparte salieron a alta mar, güey. Esquivaron 70 misiles de submarinos. Es que tenían poderes telequinéticos. Podían mover el misil. De hecho, la cienciología te promete poderes telequinéticos, nadie. Muy bien. Ahí está. Ajá. Pero bueno, evitó 70 misiles de submarinos y no se dañó su barco y perdió un solo hombre. Era un crack, güey. Ajá. Lástima que no fue verdad. Sí. Luego, la Marina envió a Hubbard al Centro de Instrucción de Cazas Submarinos en Miami. Cuando llegó, llevaba gafas oscuras, probablemente debido a una conjuntivitis. Un problema que le atormentaría durante toda la guerra y aún después. Pero él le explicó a otro joven oficial que había permanecido demasiado cerca de un cañón de gran calibre cuando servía como oficial de artillería en un destructor en el Pacífico, y que el fogonazo de los disparos le había dañado los ojos. Los compañeros de clase de Hubbard en la Academia de Cazas Submarinos le consideraban como una gran autoridad gracias a sus aventuras bélicas. El hecho de que parecían tan reticentes a jactarse de ellas no hacía sino aumentar su prestigio. Mientras estaba en Miami, Hubbard contrajo gonorrea de una mujer llamada Ginger. Finalmente, se dio a Hubbard el mando de otro barco, el PC-815. El barco se estaba construyendo en Portland, Oregón, y cuando finalmente entró en servicio en abril de 1943, el PC-815 estaba equipado con cargas de profundidad y sonar para detectar submarinos enemigos. Esta es mi historia favorita. El sonar emite un sonido metálico que cuando el agua está despejada no genera respuesta alguna, pero obstáculos como los submarinos, los peces o los escombros generan eco. El arte de leer tales sonares es difícil. Aunque Hubbard se había entrenado en el manejo de los dispositivos en la Academia del Cazasubmarinos, había sido uno de los últimos de su clase. El 18 de mayo zarpó de Astoria, Oregón, para realizar su travesía de prueba rumbo a San Diego, en donde había de recoger equipamiento de radar. A las 3:40 de la madrugada, solo 5 horas después de haber salido del puerto, el sonar captó un eco a 10 millas del cabo Lookout, en una vía marítima muy concurrida. Hubbard se puso de inmediato los auriculares tratando de determinar qué objeto era. En concreto, escuchaban el revelador sonido de una hélice. El navío no hizo ninguna señal de reconocimiento que indicara que se trataba de un barco americano. No era descabellado pensar que pudiera haber naves enemigas en la zona. El año anterior, en esta misma zona, un submarino japonés había bombardeado unas instalaciones petrolíferas. Otro submarino japonés, también en esa misma zona, había atacado el Fort Stevens, en la desembocadura del río Columbia, no lejos de donde Hubbard y su tripulación se encontraban ahora. Poco después del primer eco apareció un objeto en la superficie. Hubbard ordenó que los cañones abrieran fuego y se armó la gorda. Pasaron como 3 horas en supuesto combate. El enemigo resultó ser un tronco. Bueno, esa medio se la paso, güey, porque sí podía hacer algo. Pero supongo que si estás estudiando eso te das cuenta que es un tronco, ¿no? O sea... Increíblemente, de repente se detectó un segundo submarino a menos de 400 metros de distancia. Hubbard pidió ayuda y más explosivos por radio. Pronto llegaron otros barcos de la armada, pero se mostraron renuentes a lanzar sus cargas sobre un objetivo que al parecer no podían localizar. Hubbard estaba furioso y culpaba a todos de su inexperiencia o desgane. El hecho de que no siguieran su ejemplo, Hubbard prosiguió con los ataques durante todo el día y hasta la mañana siguiente. El segundo enemigo era otro tronco. Pobre güey. Estaba bien pendejo.
¿Cómo es que le daban mandos medio altos? Espérate tantito, no lo quitaron del cargo, güey. Ok. O sea, pero se seguía gastando las cargas. Sí, le valió madres al güey. Ok. Después de 68 horas de acción, se ordenó al barco de Hubbard regresar a puerto y que se dejara de mamadas. Hubbard afirmó que había logrado hundir al menos un submarino enemigo y posiblemente 2, pero una investigación oficial del incidente concluyó que no había ningún submarino en esa área, que solamente eran troncos. Como te dije, increíblemente no lo mandaron a la chingada, y Hubbard prosiguió hacia San Diego en su travesía de prueba. En junio, el PC-815 participó en unas maniobras frente a la costa de Baja California aquí en México. Una vez terminadas las maniobras, ordenó abrir fuego de artillería y de armas ligeras sobre la isla Coronado Sur. O sea, creyó que la isla era un enemigo y le disparó. Le disparó a una puta isla porque creía que era un enemigo. Güey, desde el primer momento en que ves que le disparó al primer tronco, güey, lo sacas a la chingada. Sí, es correcto. Bueno, no. Al parecer los gringos dijeron la tercera es la vencida, este güey es idiota. Güey, por lo menos eran pruebas, güey, no era ya, no nos mandaron hacia la guerra. Si no hubieran ganado estos cabros. Pues no, güey, o sea, esto fue en su primer viaje de prueba, güey. O sea, no creo que haya habido un segundo, güey. No. A consecuencia de esto, a Hubbard lo amonestaron por disparar contra un aliado, es decir, contra México, y lo relevaron del cargo. Con justa razón, güey. ¿A poco no está bien verga? Estaba bien estúpido. Sí, güey. Te digo, por eso era mi favorita, güey. Esta es mi historia favorita. Es que, aparte fueron como, ¿cómo dijiste? ¿62 horas? 68 horas. O sea, casi 3 días disparando a lo pendejo y nadie le decía nada, güey. Disparándole a un puto tronco, güey. Eran otras épocas, güey. O sea, sí, güey, pero estás viendo al único pendejo de un submarino así como loco disparando a cosas y diciendo ya hay un enemigo. Haces algo, ¿no? Pues diles a los gringos. Sí, ellos sabrán. Polly y los 2 niños habían pasado la guerra esperando a Ron en su propiedad de Port Orcraft, pero no se produjo ninguna gozosa escena de regreso al hogar. Poco después de salir del hospital, es que esto pues también no se los dije, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó? Perdón, amigo, se eructé y yo se lo voy a editar. Polly y los 2 niños habían pasado la guerra esperando a Ron en su propiedad de Port Orcraft, pero no se produjo ninguna gozosa escena de regreso al hogar. Poco después de salir del hospital, y es que esto no se los dije, pero cuando lo iban a lanzar a la acción de verdad, fingió una enfermedad y convenció a los doctores de que realmente tenía algo. Bueno, no sé qué tan pendejo es porque yo hubiera hecho lo mismo. No, aquí sí, o sea, güey. O sea, ya lo iban a mandar al frente y dijo, ay, me siento mal, ¿de qué? No sé, pero me siento muy mal, internet. Sí, es como me salió una hernia en el pelo o algo así, diría yo. Sí. Bueno, el chiste es que Polly lo corrió a Ron de la casa y él se mudó a California. Allí conoció ni más ni menos que a Jack Parsons. Naki, tú eres ingeniero, ¿sabes quién es ese tal Jack Parsons? Ahora sí, no sé quién sea. Bueno, pues Parsons fue el cofundador del Jet Propulsion Laboratory, que ayudó a desarrollar el cohete de combustible sólido, y ahorita ese laboratorio es el encargado de los Mars Rovers, la misión Galileo a Júpiter y los Pathfinders. Parsons incluso tiene un cráter lunar nombrado en su honor, pero aparte de ser un gran científico, también fue un afamado ocultista. Algunos lo conocían como el James Dean del ocultismo. ¡Ay, güey! Por ejemplo... Bueno, no. ¿Ibas a decir una pendejada? Sí. Yo estoy eructando aquí, güey. O sea... No, es que confundí a James Dean con este D. Pero no. ¿Con John Dean? No. Sí, no, James Dean se mató en un Porsche. Sí. Parsons rentaba parte de su casa porque había construido 19 departamentos. Buscaba artistas, anarquistas y músicos. Visionario, güey. Cuanto más bohemio, mejor. Entre los hombres que le rentaban estaban figuras tan grandes como el ingeniero jefe del desarrollo de la bomba atómica. Parsons también convirtió la mansión en el cuartel general de la logia Agape, una logia de la Ordo Templi Orientis. ¿Y quiénes son? Es seguidores de Aleister Crowley, güey. Para acabar pronto. Okay. Pero no tengo ahorita tiempo de escribir eso. Bueno, de hablar de eso. Luego hablamos del Loto, de la AA. No, la AA no es Alcohólicos Anónimos, es el Astrum Argentus. Y de la Golden Dawn. ¿Va? Luego escribo sobre eso. Parsons salía con Sarah Elizabeth Northup. Ahí fue. Y por esas épocas, Hubbard se mudó con Parsons. Y automáticamente tuvo un impacto en todas las vidas que vivían allá. Los otros huéspedes contemplaban con asombro cómo Hubbard desplegaba sus encantos con toda la mujer disponible en la casa.
Y allí estaba viviendo de la generosidad de Parsons, porque obviamente este güey no trabajaba, y cogiéndose a su novia delante de sus narices. ¿Qué? Muy genio el Parsons, pero ¿por qué tienes un pendejo huevón que se está aparte cogiendo a tu novia en tu Porque departamento? Parsons creía en el amor libre. Decía que las relaciones no existen, güey. Ah, bueno, está bien. Bueno, alentado, sin duda, por su rivalidad en torno a Sarah, porque obviamente sí le importaba, Parsons y Hubbard no tardaron en desarrollar una relación extremadamente competitiva. Les gustaba empezar la mañana con un combate de esgrima en la sala de estar. Parsons luchaba contra sus celos que estaban en conflicto con su filosofía de amor libre. Podía entender la atracción de esta Sarah hacia el nuevo huésped, y alguna vez le llegó a describir a Hubbard a Crowley en 1946. Hay que recalcar que Parsons fue el último de los aprendices de Aleister Crowley. Mr. Crowley, do you talk to the dead? Bueno, pero eso cambiaría cuando Parsons tuvo una revelación de una mujer salvaje y hermosa que montaba desnuda una gran bestia felina. Esta se convertiría en la inspiración de la experiencia mística más audaz de Parsons. Para ella, designó a Hubbard como su escriba en una ceremonia denominada el trabajo de Babylon. Esta se basaba en la idea crowleyana de que uno de los objetivos del mago era crear un niño lunar, o un Moonchild, una criatura predicha en uno de los libros de Crowley que se supone que sería el nuevo Mesías. Noche tras noche, Parsons y Hubbard invocaron el mundo espiritual en un intento de conjurar a una mujer escarlata, la compañera que desempeñaría el papel de consorte de Parsons. La ceremonia, que probablemente contó con la ayuda de narcóticos y alucinógenos, requeriría que Hubbard canalizara la deidad femenina de Babylon mientras Parsons realizaba la invocación de la varita mágica. En otras palabras, se masturbaban sobre un trozo de pergamino. Normalmente hacían la invocación 2 veces cada noche. En una ocasión, Hubbard vio la proyección astral de uno de los enemigos de Parsons manifestándose con una túnica negra. Narra el propio Parsons que Ron inició un ataque de inmediato y clavó la fantasmórica figura contra la puerta con 4 cuchillos. Uy, güey. Después de eso decidieron hacer negocios juntos y Sarah y Ron se lo chingaron con $20,000, yéndose a Miami a comprar un barco. Justo cuando se disponían a zarpar para escapar de la ira de Parsons, Parsons realizó un ritual de destierro invocando a Bart Zabel, una figura mágica asociada con Marte. Según Parsons, entonces se formó una repentina tormenta que rasgó las velas del barco que capitaneaba Hubbard, obligándolo a volver a puerto a duras penas. El barco resultó demasiado dañado para proseguir el viaje. Parsons se dejó de mamada, los demandó y ganó el juicio. Por supuesto, según Hubbard, las cosas no pasaron así. Pero espera, de todas formas no creo que hubiera llegado muy lejos el barco con Hubbard de capitán. Definitivamente, ¿no? Bueno, según Hubbard, él se infiltró en la casa de Parsons como una misión secreta para inteligencia naval con la finalidad de quitarle fondos a Parsons que estaba planeando destruir al mundo. Güey, es que ni yo me puedo inventar algo así, güey. Esto es increíble. La relación de Sarah y Ron se tornó violenta rápidamente. Ron la golpeaba constantemente, pero a pesar de eso, Sarah siguió con él y juntos compraron una casa rodante con la cual regresaron a California. En esa época, Ron pasó por un periodo de depresión que plasmó en sus memorias secretas. El documento está dividido en 3 partes, cada una de las cuales parece tener un propósito distinto. La primera se titula Curso 1. Esta es la que se ha denominado como Memorias Secretas, puesto que contiene reflexiones sobre los rasgos más embarazosos o problemáticos de la biografía de Hubbard. En este curso, supuestamente Ron se autohipnotiza para convencerse con mantras de lo siguiente: la masturbación no era un pecado ni un crimen, que tenía suerte al haber perdido a Polly y a sus padres, porque nunca tuvieron intenciones buenas con él, y por supuesto que no era feo y que sí se le paraba. La segunda parte del documento se titula Curso 2. Incluía las declaraciones que han pasado a conocerse como las afirmaciones, aunque Hubbard se refería a ellas como los conjuros. En esta parte, Hubbard se dice a sí mismo que va a aprender varias cosas importantes, como que los hombres eran sus esclavos, o que su psicología era avanzada y verdadera y maravillosa, y que viviría hasta los 200 años. También decía que cogía bien rico y que si a las mujeres no les gustaba era porque eran unas frígidas. O como que él tenía todo el derecho de venirse adentro de una mujer y que si no les gustaba que se jodieran y que abortaran. La tercera y última parte de este documento se titula El libro y contiene más de lo mismo. Entonces, ya para que se los cuento, ya entendieron perfectamente. Otra vez en California, ahora Ron decidió convertirse en un gurú independiente. Pero su vida daría un giro de 180 grados cuando publicó su libro Dianética, que se convirtió en un éxito inmediato. La Dianética decía que todos los dolores físicos o espirituales que existen se deben a que hay traumas en la infancia, o sea, nada novedoso, pero lo que lo diferenciaba de los demás era que Ron también escribió sobre cómo eliminar esos traumas sin la necesidad de acudir a un psicólogo. Estas serían las bases de la cienciología.
Hubbard amplió la dianética con la escala de tonos. Esta describe la gama de estados emocionales humanos que van del 1 al 4. En la parte inferior está la apatía y luego la ira. Estos tonos inferiores estarían gobernados por el inconsciente, al que Hubbard decía que habría que denominar como la mente reactiva. El tercer nivel, al que todavía no había dado nombre, sería el estado normal de la mayor parte de la humanidad. El cuarto sería un estado de felicidad. La técnica experimental de Hubbard aspiraba a elevar al individuo por encima de los tonos inferiores hasta el cuarto tono. O sea, son como las puertas del chakra. Ah, sí. Sí, algo así. O como los chakras reales, güey, que empiezas en el 1 y terminas en el 7. Ok. Bueno, pero aquí eran 4. Su método, tal como lo describe, consiste en drenar las experiencias y asociaciones dolorosas que el individuo ha acumulado en su vida. Una vez hecho esto, se producen resultados asombrosos. El asma, los dolores de cabeza, la artritis, los calambres menstruales, el astigmatismo y las úlceras simplemente desaparecen. Las capacidades se ven aumentadas de formas exponenciales y estúpidas, como poder tener control del tiempo, de la mente de los demás y telequinesis y mil madres más. Ustedes ven una película de Marvel, con esto tú puedes adquirir esos poderes. Cuando se elimina la mente reactiva y la mente racional toma el control. Cuando uno de sus seguidores le preguntó a Hubbard cómo había sido capaz de escribir algo tan revolucionario, este le dijo que se lo había dictado su ángel guardián. La cienciología se conoce a la dialéctica como el libro 1, con 18 millones de copias vendidas. La cienciología data su propio calendario a partir de 1950, año en el que se publicó la Dianética. La teoría de Hubbard de que la mente tiene dos partes es que una es la mente analítica o consciente, es el centro de la conciencia, el almacén de todas las percepciones pasadas. Nada se borra de sus bancos de datos. Cada olor o pauta o sonido vinculado a las experiencias previas de uno está presente y puede ser completamente recuperado. Esta es la mente que observa, piensa y resuelve problemas. Es racional y consciente de sí misma. La otra forma de mentalidad es la mente reactiva. Ella sola es la fuente de las pesadillas, la inseguridad y los miedos irracionales. No piensa, es un depósito de emociones dolorosas y destructivas que se registran incluso mientras el individuo duerme o está inconsciente o se encuentra todavía en la matriz. Porque este güey decía que tú tienes traumas desde que eres un esperma. ¿Ok? Ok. Es que te rebasaron cuando era chiquito en esperma, güey. Y ahí te empezaste a traumar, entonces tienes que ir más rápido. Es correcto, es correcto. Según él, es más, ni siquiera puedes tú llegar a tratarte como un esperma. Tú tienes traumas todavía de tu vida pasada, güey. Ok. Bueno, esto decía este güey. Esta clase de registro no es idéntica a la memoria, en el sentido de ser un constructo mental. Físicamente forma parte de la estructura celular y es capaz de reproducirse en generaciones de nuevas células. Es lo que te digo de las vidas pasadas y todo ese desmadre. Cuando se despierta por algún estímulo, el registro, que Hubbard denomina engrama, y así le voy a decir ahora, engrama, desactiva la mente consciente y toma el control de las acciones o el comportamiento del individuo. Hubbard compara el engrama con una sugestión posthipnótica. Describe a un hombre en trance al que se le ha dicho que cada vez que el operador se toque la corbata, él se quitará el abrigo. Entonces, cuando el sujeto se despierta, no es consciente de esa orden. Entonces el operador se toca la corbata, el sujeto posiblemente haga alguna observación acerca de que hace demasiado calor y a continuación se quitará el abrigo. Esto puede hacerse repetidamente y al final el sujeto puede darse cuenta por la expresión de la cara de las personas que algo va mal. Él no sabrá que va mal, ni siquiera sabrá que tocarse la corbata es la señal que le hace quitarse el abrigo. O sea, es como cuando te hipnotizan. O sea, tú supuestamente estás hipnotizado por tu pasado. Y cuando algo te pasa, no sé, que ves un carro chocar, automáticamente te pones mal porque estás traumado por eso. Ok, ¿y crees que vas a chocar? Y crees que vas a chocar y te pones muy mal, entonces por eso no quieres agarrar un carro, entonces tienes que trabajar con eso. Ok. ¿Ok? Uh-huh. Bueno. La orden hipnótica en su subconsciente sigue gobernando su comportamiento, incluso cuando el sujeto reconoce que esto es irracional y quizá perjudicial. Del mismo modo, Hubbard sugiere los engramas, ¿me ibas a decir algo? No. Que los engramas ejercen su influencia siniestra en las acciones cotidianas, socavando la propia autoconfianza y subvirtiendo el comportamiento racional. El individuo se siente impotente al incurrir en una conducta que conscientemente jamás consentiría. Está siendo manejado como una marioneta por sus engramas. El objetivo de la terapia dianética es despojar los engramas de sus cualidades dolorosas y perjudiciales y eliminar por completo la mente reactiva, dejando a la persona como clara. Solo hacía falta un compañero, el denominado auditor, que pudiera guiar al sujeto a fin de que éste localizara sus engramas y los hiciera aflorar a su conciencia, donde serían liberados y se volverían inofensivos y por ende ya no tendrían traumas.
y podría tener superpoderes. Eso es todo. Ron creía que el feto no solamente registraba detalle de cómo sus padres copularon, sino que también cada palabra de comunicación durante el acto. O sea que si tú le das una nalgada y le dices que es una puta, el niño en la pancita, bueno, en los huevos en ese caso, porque también los espermas, va a tomarlo en cuenta. Entonces tengan cuidados, no les digan putas a sus novias en la cama ni les den nalgadas, porque pues, En ningún momento. pueden tener hijos traumados. Hubbard creó la escuela para formar auditores en las principales ciudades, las cuales, junto con las ventas masivas de libros y los honorarios que cobraba por sus conferencias, empezaron a generarle un chingo de dinero. Pero un chingo. Sin embargo, Nagi, ¿tienes otro chiste? Que tengo ganas de tomar un sorbo de este líquido capitalista color negro. No me sé otro chiste. La neta no, pero... Háblales de tus sentimientos mientras. No, pues ya dijimos que estaba feliz, pero... Me impresiona cómo este güey, siendo tan pendejo, pudo llegar a hacer tanto dinero. Y aparte que gente exitosa y que sea de verdad reconocida se juntaba con este güey. Es que él te prometía superpoderes, güey. Pues yo no sé, güey, pero... Mi abuelo, de hecho, tenía varios libros de él. Que los tiró mi abuelo. Los tiró mi abuela. Ajá. Pero sí tenía muchísimos libros de este Hubbard. Entonces, sí es un... La verdad escribía muy bien el tipo, independientemente de cualquier cosa. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. Ron seguía maltratando a Sarah, a pesar de que para ese momento ya habían tenido una hija de nombre Alexis, como tú. Sarah se quiso separar de Ron. Sin embargo, Ron decía que si Sarah lo amaba de verdad, ella tenía que matarse. ¿Qué? Sarah le dijo que se fuera a la verga, cogió bueno. a su hija y se trasladó a la Fundación de Investigación Dianética en Los Ángeles, situada en la mansión de un antiguo gobernador cerca del campus de la Universidad del Sur de California. Poco después, Sarah inició una relación con otro hombre de nombre Miles Hollister. Ron respondió amenazando con matar a su hija. Un tipazo. No, menos enfermo. La noche del 24 de febrero de 1951, Sarah se fue al cine y dejó a su bebé a cuidado de un joven que estaba estudiando en la fundación. Alexis se había convertido en una especie de celebridad, o cuando menos en una curiosidad. Hubbard había dicho a los cuatro vientos que ella era la primera bebé dianética, protegida desde el nacimiento contra cualquier perturbación o conflicto personal susceptible de causar engramas. Pero la realidad es que Hubbard le había metido como 25 patas en el estómago a Sarah intentando abortar a la niña. ¿La niña no salió mal? No. Como resultado de que supuestamente era una bebé dianética y que había sido completamente cuidada, Hubbard decía que Alexis hablaba a los 3 meses y había empezado a gatear a los 4 y no tenía ninguna fobia. Hacia las 10 de la noche, Alexis, que entonces tenía 11 meses, comenzó a gritar en su cuna, de modo que este joven la cogió en brazos para que se calmara. De repente, supuestamente, la niña dijo en un ronco susurro: "No duermas". El joven obviamente se sobresaltó, ya que no creía que un bebé pudiera hablar así. A las 11 en punto llamaron a la puerta. Uno de los ayudantes de Hubbard apareció en el umbral, ataviado con un abrigo y con la mano en el bolsillo. El joven creyó que llevaba una pistola. El hombre le dijo que allí estaba Hubbard, que había venido a llevarse a su hija. Luego entró por la puerta del propio Hubbard, también vestido con un abrigo y con la mano en el bolsillo derecho. Cogieron a la niña y desaparecieron. Más tarde, aquella misma noche, Hubbard volvió con otros 2 hombres para secuestrar a Sarah. Un tipazo. O sea, secuestró a su hija y a su mujer. Le ataron las manos, la sacaron de la cama y la metieron a un Lincoln que estaba esperando. Sarah contaría después que Hubbard la mantuvo agarrada por el cuello para evitar que gritara. Al final, Hubbard y Sarah negociaron una tregua. Hubbard le dijo dónde ocultaba a Alexis. La había dejado al cuidado de una guardería al zona oeste de Los Ángeles. Y Sarah firmó una nota diciendo que él se había ido con Hubbard por propia voluntad. Luego, Hubbard se fue al aeropuerto de Yuma, Arizona, y cogió un avión a Phoenix. Mientras Sarah conducía al Lincoln de regreso a Los Ángeles, en camisón obviamente, porque pues la sacaron de la cama para recoger a su hija. Sin embargo, cuando Sarah llegó a la guardería, le dijeron que una pareja joven acaba de marcharse con el bebé. Sarah recordaría más tarde que cuando llamó a Ron, le dijo que él había matado a Alexis, que la había cortado en pedacitos y luego la había tirado a un río, y que había visto sus bracitos y sus piernitas flotando río abajo y que la culpa era de ella por haberlo dejado. ¿Qué pedo? Mientras tanto, la joven pareja que había contratado a Hubbard para secuestrar... Era mentira. Okay. Para secuestrar a Alexis, atravesó el país para entregársela a Hubbard. Era mediados de marzo y en New Jersey estaba nevando, de modo que Hubbard decidió seguir hasta Florida, donde tenía la intención de escribir su próximo libro. Durante 6 semanas, Sarah había estado buscando a Alexis en el sur de California, recurriendo a la policía local, a los sheriffs y al FBI. ¿Y qué crees que le dijeron a estos pendejos cuando le dices: "Mi ex esposo acaba de decir que cortó a mi hija en pedacitos y la aventó al río"? No es cierto.
No, señora, se trata de un secuestro por disputa doméstica. ¿Y eso qué? ¿No pueden hacer nada por eso? No, según ellos no. El 23 de abril de 1951, Sarah causó sensación al presentar finalmente una demanda de divorcio en el condado de Los Ángeles, revelando que Hubbard ya estaba casado cuando contrajo matrimonio con ella. Porque ellos dos se casaron. Okay. Mientras... Les cuenta que se casaron mientras todavía estaba casado con Polly. No sé cómo verga le hizo. Sarah acusó a Hubbard de someterla a torturas sistemáticas, incluyendo cosas como la privación del sueño, palizas, estrangulamientos y experimentos de tortura científicos. Declaró que había consultado a profesionales médicos que habían concluido que Hubbard estaba completamente demente. Hubbard en ese momento estaba en Cuba y contrató un par de mujeres para que cuidaran del bebé. A la larga, Hubbard le escribió una nota a Sarah comunicándole su paradero, diciéndole que estaba en un hospital militar cubano a punto de ser trasladado a Estados Unidos. Hubbard volvió a Estados Unidos y se refugió en Wichita, Kansas. Mientras tanto, Sarah llegó igual a Wichita para tramitar el divorcio y recuperar a Alexis. Ron le sugirió alegremente que deberían hacer un viaje juntos para fortalecer el amor. Por favor, dime que le dijo que no. Sarah le dijo que no. Entonces Ron le contestó que los comunistas la habían hipnotizado. Sarah le siguió la corriente, pero insistió en que tenía que conseguir el divorcio. Solo entonces podría liberarse del poder comunista. Ron le dijo: ya sabes que yo soy una figura pública y tú no eres nadie. De modo que si consigues el divorcio te acusaré de abandono para que no quede tan mal en mi historial público. Mientras ella recuperaba a Alexis como parte del trato, le valió verga. El día del divorcio, Ron estaba convencida de que el maleficio de los comunistas habían echado raíces sobre Sarah. Sin embargo, el poder de su amor la liberaría. Y ya le movió otra vez. Pinche enfermo. Sí, estaba bien loco de la verga. Bueno, cuando salieron del tribunal, Sarah le dijo que tenía que llevarse a su hija. Ron la llevó al lugar donde estaba Alexis, entonces Sarah se aseguró de que Alexis estuviera bien. Le dijo que lo último que tenía que hacer era el aeropuerto, ya que ahí se encontraban los comunistas que la habían hipnotizado. Hubbard la llegó. Cuando llegaron, Sarah tomó a su hija y salió corriendo del carro para tomar un avión y ser libre. El avión ya la estaba esperando. Jamás volvería a ver a Hubbard. Qué bueno, yo tampoco lo haría. Ajá. En el plazo de un año, Hubbard había pasado de la miseria y la oscuridad a poseer una gran riqueza y renombre internacional, seguidos de un profundo declive. La fundación que había creado para entrenar a los auditores se hundió en un mar de deudas y no tardó en declararse en bancarrota. La Dianética resultó ser una moda pasajera que había recorrido todo el país encaprichando a decenas o incluso cientos de miles de personas. Hubbard echó la mano de su extensa agenda de direcciones. Sin embargo, gracias a esto, había muchos seguidores que todavía creían en el hombre y en su método. Algunos habían experimentado significativos avances emocionales. Otros habían tenido experiencias, por ejemplo, extracorpóreas, que para ellos probaban de manera concluyente la validez de las afirmaciones de Hubbard. Esos acólitos proporcionaron las bases que necesitaba Hubbard para regenerar su quebrantada organización, reconstruir sus finanzas y reparar la mancha causada a su reputación por los escándalos personales. Además de la inquebrantable confianza de Hubbard en sí mismo, varios factores nuevos se unieron para salvar su movimiento. Ahora tenía un nuevo dispositivo, el E-Metro, desarrollado por uno de sus seguidores, que Hubbard dio a conocer en marzo de 1952. El E-Metro sustituía la ensoñación dianéctica, por lo que parecía ser un enfoque mucho más científico y uno que no se pareciera tanto al trance hipnótico. Y además tenía una nueva esposa, Mary Sue Whip, una tejana menuda de 20 años menor que él. Uy. Con lo que se había casado ese mismo mes. Ella estaba embarazada del que sería el primero de sus 4 hijos con ella, y Hubbard también tenía un nuevo nombre para su movimiento. En adelante se llamaría Cienciología. O sea, ¿tuvo 4 hijos más con esa señora? Sí. O sea, ¿tuvo 7 hijos? Sí. Fuck. Bueno. Hubbard tenía un nombre nuevo para su movimiento. En adelante se llamaría la Cienciología. Pero eso se los contaré en el próximo episodio. O sea, todavía hay más sobre este imbécil. Ah, sí, después lo empieza a perseguir el FBI y se va a comprar varios barcos y se va al mar internacional para que no lo agarren. ¿Qué tiene con el barco y el mar, güey? No sé. Pues él quería ser como su amigo Thompson, güey. O sea, quería ser el real así bien cabrón como Thompson. Pero sí, digo, se los adelanto, pero se va al mar, para escapar del FBI, luego compra misiones y empieza a lavar dinero. Y ya le da forma a la religión, entra John Travolta, entra The Grateful Dead, entra Tom Cruise, o sea, ya después de esto también viene muy cagado. Ok. Viene muy, muy cagado. ¿Te gustó el episodio, Nagi? Sí, sorprendente.
¿Cuál fue tu parte favorita? Cuando le disparaba a los troncos, definitivamente. Sí, esa también fue mi parte favorita, definitivamente. Es que aparte sí me lo imagino, güey. Yo también, güey. Pero aparte yo me lo imagino como el juego de Battleship. Sí se llama Ajá. Battleship, ¿no? El que le tienes que decir A3. Esa es la película. Ajá, bueno, pero no me acuerdo cómo se llama el juego, güey. Sí. Pero así me lo imagino, güey. Jugando completamente ciegas con un tronco y misiles de verdad. Y Sí, después estaba de bien dispararle a idiota. una isla, güey. Que aparte puede ocasionar una guerra. Sí, güey, estaba bien estúpido este, güey. Pues qué bueno que te gustó, Nagi. ¿Algo que quieras anunciar, decir o agregar antes de cerrar el capítulo? No, me parece que ya no. Lo dijimos al principio. Felicidades, Checo. Muy bien. Checo, ya, conócelo para que se la chupe a gusto. Amigos que se llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Historia Oculta Podcast. Sobre todo en TikTok o en Instagram. En TikTok subo contenido casi diario sobre temas como este, nada más que obviamente en un minuto. Y en Instagram, no sé, subo fotos de mis chichis constantemente, por si lo quieren ver. Pero que Eso TikTok, jala, ¿no? que nos sigan en las dos cuentas porque Las dos. una la medio bloquearon, ¿no? Le dieron van a una. Nos pueden encontrar como Historia Oculta Podcast o Historia Oculta Podcast 2. O sea, no hay pierde. Si buscan Historia Oculta en TikTok, les voy a salir. Amigos, muchas gracias. Síganos ahí y como siempre, besos en el queso. Nos Bye. vemos. Bye.